Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es momento de hablar con Mark Armstrong de publicbanking.org. Mark, bienvenido. Hola, Max. Muy bien, Mark. En primer lugar, hablemos del sistema bancario tal y como lo conocemos y de la función de la Corporación Federal de Seguros de los Depósitos, la FDIC. La Corporación Federal Aseguradora de los Depósitos tiene como objetivo proteger los fondos de los ahorristas, pero solo cuenta con 26.000 o 27.000 millones de dólares, mientras que el total de los depósitos supera con creces el billón. Así pues, si tenemos en cuenta que la burbuja de los derivados supera los 10 billones, podría generarse un grave problema. Veamos un instante estas cifras. Usted asegura que el total de los depósitos suman más de $1 billón. Ahora bien, ¿con qué cantidad cuenta la FDIC? Con unos 27.000 millones. De acuerdo. Recordemos, por ejemplo, lo que sucedió en Chipre, donde se produjo un retiro de dinero y los depósitos que los ciudadanos tenían en los bancos fueron confiscados por el gobierno. Usted asegura que la FDIC dispone de una cantidad de fondos ínfima en el caso de que se produzca un desplome del sistema financiero, que ocurrirá casi seguro dentro de poco. ¿Qué piensa usted? ¿Podría decirse que Estados Unidos es un firme candidato a que se produzca un retiro de dinero? Sí, porque según la ley Dodd-Frank, los contribuyentes no pueden rescatar a los bancos. Por lo tanto, cuando quiebren, ¿qué van a hacer? No se les aplican las mismas reglas que a otros negocios. Y es que cuando un banco quiebra, sus activos se dispersan, consiguen hacerse con los depósitos y convertir a los ahorristas en accionistas para continuar con su actividad. Bien, hay otro aspecto muy importante del que usted y Ellen Brown, seguidora y amiga de este programa, hablan en publicbanking.org. ¿El ahorrista es dueño de su depósito? No. Explíquelo mejor. Si yo le doy mi dinero al HSBC o Citibank o a cualquier otro banco, ¿no soy dueño de ese dinero? No, se convertirá en acreedor del banco. El dinero es propiedad del banco, que lo trata como una obligación. El banco le debe ese dinero a usted. ¿Siempre ha sido así? Sí. ¿Y hay alguien que esté intentando cambiarlo aparte de ustedes? Porque existe un claro conflicto de intereses. Si las cosas van mal, lo primero que dice el banco es que esos depósitos son suyos y que uno tiene que hacer cola detrás de los grandes acreedores. El año 2008 fue una llamada de atención para la opinión pública estadounidense y el resto del mundo. La gente se está empezando a dar cuenta que el sistema bancario está repleto de fraudes. Se nos ha dicho una cosa, pero la realidad es otra. El sistema está repleto de fraudes. Parece como si hubiera una plaga y todos los bancos y entidades compartieran estos fraudes. En la década de 1980 se produjo la crisis de ahorros y préstamos, cuando bancos extendían certificados de depósitos a la gente sabiendo que no podría pagarlos y que cuando eso ocurriera, el gobierno intervendría, es decir, se aprovecharon del sistema. Ahora bien, cuando se descubrió ese escándalo, en lugar de que el gobierno o cualquier autoridad impusiera normas que evitaran que eso volviera a suceder, parece que los grupos de presión de los bancos estadounidenses encontraron la fórmula para cambiar las leyes de manera que cuando volviera a hacer lo mismo, no fueran a la cárcel, como sucedió la vez anterior, cuando más de 1,000 banqueros acabaron en prisión. Mark Armstrong, ¿me equivoco? No, tiene toda la razón. Y lo peor es que, a pesar de las leyes existentes en el ámbito de las quiebras, se les trata de forma especial. Cuando un banco quiebra, consigue hacerse con el dinero de los ahorristas y lo convierte en capital. No hay ningún otro negocio que pueda hacer eso, pero los bancos sí. Bien, hablemos de los 700 billones que mueve el mercado de derivados, una cantidad asombrosa. En caso de que el banco quiebre, ¿quién tiene prioridad? ¿El ahorrista o el que maneja los derivados? Sí, el que maneja los derivados. Usted ha dicho que la FDIC dispone de una cantidad muy pequeña para cubrir el $1 billón de los depósitos. Pues bien, la cifra de 700 billones que mueve el mercado de derivados va también en contra de la economía global, cuyo PBI se sitúa en cerca de los 60 billones. Sería injusto decir que cuando Hank Paulson comparece ante el Congreso para pedir $1 billón para el programa TARP, está extorsionándonos y amenaza con provocar el hundimiento del sistema a través de los derivados si no le conceden el dinero. ¿Sería injusto afirmar eso? No, en absoluto. Hablemos de lo que hace su grupo. Les recuerdo que estamos hablando con Mark Armstrong,
de publicbanking.org. Bien, Mark, ¿cómo podría un banco público abordar el problema con este modelo? La premisa del Instituto de la Banca Pública, del que formó parte y que fundó Ellen Brown, junto con una docena de personas, es que todas las finanzas públicas han sido absorbidas por entidades privadas. Así pues, en Estados Unidos ya no hay verdaderas finanzas públicas. En casi todos los estados, el dinero público y el que procede de los impuestos se deposita en bancos privados, lo que genera una cierta dependencia de las autoridades públicas hacia el sector privado. El concepto de la banca pública consiste en depositar el dinero de los ahorristas, que supera el billón de dólares, en bancos públicos controlados por el Estado, que luego pueden utilizar su capacidad de crear crédito para financiar la construcción de puentes, escuelas y otras infraestructuras necesarias. Parece que el sector bancario es muy simple. Cuando yo trabajaba en Wall Street, estaba en vigor la regla 363, que significa pagar intereses al 3%, prestar dinero al 6% y llegar al campo de golf antes de las 3. Sin embargo, este modelo de banca es tan simple que es prácticamente un servicio público. Me gustaría compararlo con el suministro de luz, que está regulado desde hace muchos años, ya que no es deseable que las empresas privadas determinen el precio de la energía, porque podría provocar daños a la economía. Pues bien, lo mismo ocurre con el sector bancario, que es un servicio público. Sin embargo, ya no existen bancos públicos. Todos han sido adquiridos por bancos gigantes, privatizados y apalancados hasta niveles de 50 o 60 a 1. Lo que usted dice podría provocar esta reacción en los que se olvidan de la historia de la banca. Usted está desterrando el mercado libre y el capitalismo para volver a una especie de modelo intervencionista. Pero eso es falso. Usted propone que los bancos vuelvan a su origen. Sí. Es un negocio muy simple con una actividad muy sencilla y no debería organizarse de forma tan compleja. Si tomamos en consideración servicios públicos como la luz, el agua, los transportes o el correo, nos damos cuenta de que probablemente hay uno que sea más importante que todos ellos: la creación del dinero. Cada uno de esos mercados se concibe como un ámbito cuya industria se quiere regular, además de proporcionar un servicio público. Eso es lo que hace posible que salga agua del grifo, que la electricidad circule por los cables o que el correo se distribuya por todos los lugares, aunque esos servicios se estén privatizando, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Pues bien, las finanzas públicas también han sido privatizadas por completo. De hecho, las autoridades públicas financieras necesitan acudir al mercado privado para obtener fondos a un costo relativamente bajo. Incluso en California se han vendido bonos de cupón cero durante los últimos 7 años por valor de $9.000 millones, que al haber sido financiados han provocado un costo de $27.000 millones en concepto de intereses. Se están absorbiendo las finanzas públicas, por lo que la banca pública puede constituir una alternativa para financiarnos por nosotros mismos, sin tener que acudir a los mercados privados. No me gustaría generalizar, pero hay una cosa que no comprendo de los estadounidenses. Parece que les gusta y que entienden que Walmart utilice su gran tamaño para presionar a los proveedores y conseguir precios bajos. Pero, sin embargo, no parecen entender que el tamaño del gobierno puede utilizarse para presionar a los proveedores y conseguir una banca, una sanidad y transporte barato. En otras palabras, los que más se beneficiarían si se negociara como lo hace Walmart serían los ciudadanos. Y sin embargo, son los primeros en decir: no, no queremos precios bajos. Queremos pagar hasta que nos desplumen. ¿Por qué ocurre eso, Mark? Como usted dice, la banca es un negocio sencillo y lo que les da a los banqueros el derecho de extender el crédito es el permiso bancario, que suele conceder el gobierno de cada estado. Sin embargo, los gobiernos se privan del derecho de poseer ese mismo permiso, sentarse en la mesa y tener acceso a fondos a bajo costo, que es lo que se necesita para financiar mejor los puentes, las escuelas, etc. Fíjese en el puente de la Bahía de San Francisco, que acaba de volverse a abrir. Es un puente muy bonito. Hace 2 días que lo crucé por primera vez. Pues bien, su remodelación ha supuesto un costo de 6.400 millones en materiales y servicios y un gasto de otros 6.000 millones en concepto de intereses. Sin embargo, durante su remodelación no nos fijamos en cómo se costearía, y eso que su financiación hace que el costo se duplique
duplique. Como solemos decir en este programa, el PBI abarca todas las inversiones erróneas que la comunidad realiza y los intereses que esas inversiones generan. Sin embargo, cuando analizamos la inflación respecto al trabajo, comprobamos que todo se devalúa. Así pues, si uno se gana la vida trabajando, todo se devalúa. Y eso que Ben Bernanke insiste en mantener las tasas de interés bajas para ayudarnos. Sin embargo, si yo soy banquero, el PBI es estupendo y tengo que pagarme una prima. ¿Es verdad eso? Así es. Nos queda un par de minutos. Díganos cómo funcionaría un banco público, cómo lograría reducir los costos de servicio de la deuda. Usted se plantea la idea y me gustaría que ahondara un poco más, porque en esta economía los costos de los intereses son la causa de todos los males. De forma que si las tasas de interés volvieran a situarse en un nivel normal del 5%, que constituye el interés habitual del bono a 10 años desde que acabó la guerra, en lugar del 0,5% actual, el costo de los intereses aumentaría un 500% o incluso más. Pero nadie parece estar protegiendo a la gente de eso. Cada vez se acumula más deuda que llena los bolsillos de Goldman Sachs, JP Morgan, el HSBC y Barclays. De acuerdo. Podemos poner como ejemplo el Banco del Dakota del Norte, que es el único banco público de Estados Unidos y que financia las infraestructuras. De hecho, ha dedicado $50 millones a financiar la construcción de un trasvase hidráulico en el oeste de Dakota del Norte. Ahora bien, veamos cómo funciona. Los consumidores de agua son los que pagan los intereses. Sin embargo, no importa cuál es el interés, porque todos esos intereses son abonados al banco, que es propiedad de los ciudadanos, por lo que ese dinero adquiere la consideración de ganancias para los presupuestos generales, lo que permite a su vez bajar los impuestos u ofrecer mejores servicios. Al final se acaba creando un círculo cerrado en el que no importa cuáles son los intereses, puesto que si la gente paga los intereses, pero luego se le devuelven en forma de beneficios. Esa es la mayor proposición del valor que ofrece un banco público. Los intereses son devueltos a la misma economía que los pagó. ¿Qué ocurrió con el Banco de Dakota del Norte durante la crisis financiera? En el 2008 las ganancias sobre el patrimonio alcanzaron el 25%. El banco no se vino abajo, sino todo lo contrario. Así es, y las ganancias sobre los activos se situaron en el 2%. Le fue muy bien. Lo interesante de los bancos públicos es que van al revés de los ciclos. Parte de nuestro material procede de América Latina, donde hay un gran número de bancos públicos. Pues bien, uno de los estudios llevados a cabo recientemente revela que los bancos crecieron durante la recesión, al igual que el Banco de Dakota del Norte. Por lo tanto, están haciendo lo que cabe esperar de una economía sana y equilibrada. Cuando un área se viene abajo, otra la compensa. Exacto. Lo que ocurre ahora es que todos los bancos operan exactamente con los mismos productos al mismo tiempo y con el mismo apalancamiento. Y cuando uno salta por los aires, todos van detrás. Así es, se produce una quiebra de todo el sistema, pero los bancos públicos están cubiertos frente a eso. Estupendo, Mark Armstrong. Nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias. Es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer a nuestro invitado Mark Armstrong de publicbanking.org. Contáctenos y envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.